Panadería, pastelería y charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Examor, Galería de Arte y Antigüedades. Bienvenidos a tu canal Portuguesa Televisión y desde tu programa Por tu Arte Viviente vamos a seguir avanzando en el estudio y en la práctica del milenario y maravilloso arte de confeccionar árboles en miniatura, mejor conocido como bonsai. En los capítulos anteriores hemos estado hablando de las maneras de obtener un bonsai. Ya hablamos de semilla, esqueje, acodo y recolección. El último tema de esta serie, vamos a llamarlo así, fue la recolección. Sin embargo, hay otra manera que a mí me gusta, en lo particular, me gusta mucho. Y es sembrar en el suelo para recolectar. Para mí considero que es la mejor manera. Digo para mí porque en el mundo de la subjetividad de cada quien, cada uno puede sentir o puede entender o puede vivenciar maneras distintas de entender la vida, de vivir la vida, de hacer las cosas, de trabajar las cosas. En cambio, yo considero que la mejor manera, lo dije, es la recolección. Pero también hay que aclarar que dentro de la subjetividad da para todo. Y cuando me refiero, no es que sea a nivel global, sino que en mi país, Venezuela, pues la mayoría de bonsaístas consideran que la mejor manera de obtener un bonsai es a través de la recolección. Yo pues lo considero, sí, lo dije, me gusta, pero para mí es mejor sembrar en el suelo y recolectar. De hecho, la cuestión de recolección va contra la legislación de los países, va contra la ley. Está prohibido talar, cortar árboles, sacar árboles. Y en algunos países es tan estricto que nadie se atreve a recolectar, a menos que lo haga pues muy escondido. Entonces no puede ser mejor una cosa que vaya contra la legislación de cada país. O sea, no puede ser mejor un ilícito. Pero como es una práctica subjetiva donde cada quien pues se siente bien, con la que él mejor se compenetra, y entonces pues no o sí, eso queda a gusto de cada quien, a criterio de cada quien. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, y quiero comunicarles también esto, nosotros en la Asociación Civil Bonsai Portuguesa hacemos campañas, trabajamos con proyectos. Y una de las campañas que empezamos a hacer desde el año 2001, sí, estábamos en plena pandemia, fue: no vayas al campo a recolectar, siembra para recolectar. No vayas al campo, siembra para recolectar. No me acuerdo exactamente el título, pero yo se lo voy a ubicar para colocárselo por aquí, de manera que veamos la campaña. Hicimos como 2 flyers, más que todo era a nivel de interno nuestro, un poco incentivando sembrar en el suelo, porque nosotros acá tenemos espacios, áreas verdes. Yo no tengo mucho, pero sí tengo un pequeño espacio donde yo puedo sembrar para recolectar. Entonces, es apropiado, pues, si tú tienes un espacio, siémbralo allí. Otra cosa es que yo considero que la expresión está mal empleada. Mejor manera de obtener un bonsai. La mejor manera de obtener un bonsai es comprándolo.
si entendemos la definición de que bonsái es un árbol en miniatura, un árbol estructurado perfectamente a escala, en un envase plano, si la mejor manera de obtener eso es comprándolo, o sea, que ya esté hecho. Entonces, yo voy a corregir y no voy a usar más esa expresión, voy a usar otra. Tal vez alguien me apoye. Voy a decir desde ahora en adelante la mejor manera de obtener el material vegetal para bonsái. Si yo digo que es la mejor manera de obtener el material vegetal, queda descartado comprar un bonsái, robarse un bonsái, regalar un bonsái. Queda descartado porque estamos hablando es del material vegetal para obtener un bonsái. Cuando yo hago de semilla, yo no estoy obteniendo un bonsái. Obtengo el material vegetal por semilla. Cuando me voy a estaca, obtengo el material vegetal por estaca, por acodo o por recolección. Bien, aclarado y dicho todo esto, vamos a entrar entonces en cómo se siembra en el suelo para que esa planta se desarrolle y luego tú la sacas y la modelas. Yo veo que hay dos maneras, o sea, hay muchísimas maneras, pero yo voy a referirme a dos maneras de obtener un bonsái, digamos, dos maneras en su proceso y en el material que dispongo. Dos maneras. Una, hacer un bonsái a partir de una planta con potencial y hacer un bonsái con una planta sin potencial. Ahí tengo las dos maneras. Con potencial es el deber ser. Es como yo voy a obtener un bonsái con un verdadero impacto visual, con un árbol que verdaderamente va a enganchar al observador, como es el objeto de cualquier obra de arte, de que destaque por su calidad. Resulta que de la manera, no sé, digamos tradicional o de la manera muy básica, la gente empieza a modelar un bonsái desde cualquier planta que no tiene ningún potencial para bonsái y que con los años logrará algo, pero nunca será de un verdadero impacto. Entonces, plantas con potencial, plantas sin potencial. Yo puedo ser que parta de algún esqueje o de alguna semilla y yo debo crearle primero el potencial. Debo sacarle primero el potencial. Y en esto he estado hablando en los capítulos anteriores y lo sigo reiterando. ¿Cuáles son esos elementos que destacan el potencial de una planta? Bueno, son sencillos, pero fundamentales, sin los cuales no habrá un verdadero bonsái de impacto. Esos son un nevari radial al tronco, un tronco con un grueso proporcionado a su altura, con una campana allí en el cuello, con conicidad en todas sus partes, con movimiento y que tenga una ramificación que permita crear la estructura de cualquier diseño o cualquier estilo que yo le quiera imprimir al árbol. Entonces, si yo tengo esas características, un buen nevari radial, todas naciendo de un mismo punto, tengo una campana allí en el cuello, tengo conicidad, tengo movimiento, tengo un grueso proporcionado a su altura, ese árbol se encaminará hacia un bonsái de mucha calidad, que obviamente tiene que ver con el gusto y con los conocimientos que le pueda imprimir el artista, pero vamos a tener un árbol con verdadero potencial. Asimismo, si yo me voy a sacar un acodo, pues debo buscar la rama que tenga esa conicidad, que tenga ese movimiento. Si yo voy a hacer un acodo, me voy al tronco principal y dejo el tronco principal y me voy con una rama. Dejo la línea de tronco y me voy con una rama. Ya allí yo obtengo dos cosas. Obtengo reducción o conicidad, porque del grueso pasé a una más delgada, y obtengo movimiento. Si yo me voy al campo a buscar una planta por recolección o yamadori, como se le conoce en japonés o en Japón, entonces debe ser una planta con potencial. ¿Qué es lo que me voy a traer de la montaña? Un nevari y un tronco. Si eso no tiene esos dos elementos, señores, déjelo quieto. Vamos a seguir conversando y no te retires, que ya seguimos.
Entonces ya tenemos estas dos maneras, de un árbol que no tiene potencial a uno que tiene potencial. Señores, busquen el potencial en la planta, si es de acodo o si es de recolección, incluso de una estaca. Y si no, se lo vamos a crear primero. Vamos a crearle primero el potencial. Y para eso existen las técnicas. Y luego, entonces, vamos al modelado. ¿Qué época del año será mejor para sembrar en el suelo y recolectar? Indiscutiblemente que lo podemos sembrar en cualquier momento. Pero mi recomendación es que lo siembre al principio del invierno, porque va a venir las lluvias, va a haber mucha humedad, la radiación solar más reducida. Entonces, lo mejor es aprovechar que esté entrando el invierno. Mayo, junio, julio. Si lo quiero sembrar un poquito más tardíamente, sirve también, pero tengo que estar entonces más pendiente del riego. ¿Qué es lo que voy a sembrar en el suelo? ¿Plantas vírgenes o plantas prediseñadas? Yo recomiendo que sean plantas vírgenes. Ahora, si yo quiero tener una planta prediseñada, pues el único prediseño que puedo tener es en la línea de tronco, si es una ramita muy delgada. Dale un movimiento con un alambre a la línea del tronco, pero mosca muy pendiente, porque en un mes ya ese alambre se está clavando en la corteza. Ese es el problema, que se va a incrustar en la corteza. ¿Y para qué darle movimiento a ese tronco si yo lo voy a cortar muy bajo? Bueno, porque quiero sacarle un acodo y el acodo que salga ya venga con movimiento. Bueno, está bien. Pero si le van a meter alambre, pendiente, porque al mes ya se está incrustando en la corteza el alambre. Entonces, lo mejor es pues meter una planta totalmente virgen, o con alambre sí voy a estar muy pendiente. Que yo puedo sembrar en el suelo un árbol ya diseñado o prediseñado, a menos que lo quiera recuperar. De repente hay un árbol que está muy debilucho, y sembrar en el suelo es lo más sensato para recuperar la planta, pero tengo que estar pendiente solamente para recuperar. Bueno, vamos a explicar entonces ese proceso de sembrar en el suelo para luego recolectar. ¿En qué lugar? Digamos, en cualquier espacio donde le incida suficiente luz a la planta. Yo tengo unos que sembré debajo de los árboles más grandes porque no teníamos espacio, y eso tienen como 5 años y todavía están allí pasmados. Tiene que ser un sitio abierto, que le incida todo el día de sol, si es preferible. Entonces, ubicar el sitio, abrir un hueco. ¿Cuál es la profundidad del hueco? Cuando yo decido que esa planta la voy a convertir en bonsái y la voy a sembrar en el suelo, yo debo ya imaginarme el grosor a la que yo la quiero llevar. No, yo quiero que este árbol, cuando sea ya adulto, tenga una pata de 15 centímetros. 15 centímetros. Bueno, yo haría un hueco de unos 20 centímetros. O sea, un poquito más de lo que yo quiero la pata. Abro el hueco, pongo debajo una plataforma, una tabla, una baldosa o cualquier material como un plato, etc. Y sobre él voy a montar el nevari de la planta y le echo tierra. A mí me gusta usar tablas, o si es algún material de plástico como la tapa de los potes que son, y le hago unos entrantes para yo poder amarrar el árbol a esa tapa, y le hago presión para que ese nevari se me aplane contra la tapa y así lograr un nevari mucho más plano y radial. Entonces siembro, tapo, el nevari debe quedar ligeramente bastante cubierto para que no se me deshidrate, y que la planta, el nevari, esté por debajo unos centímetros, pueden ser unos 5 centímetros, esté por debajo del nivel del suelo, de manera que quede una especie de hondonada que nos va a servir para cuando venga el verano echarle agua y que el agua se nos quede en ese sector. Entonces, así es cuánto tiempo voy a tener ese árbol puesto allí. Bueno, voy a tenerlo un año.
atención señores, eso no es para toda la vida, porque ¿cuál es la desventaja, diría yo, o el problema de sembrar en el suelo? Es que la gente lo siembra y lo deja olvidado por siempre y para siempre. No, lo siembro y al año yo debo sacarlo. Podo raíces, podo el tronco, lo podo bajito, muy bajo, porque ¿qué es lo que estoy buscando? Conicidad. Y cuando me salga la nueva brotación, que me va a brotar por todos los lados, debo dejar una sola que me continúe la línea del tronco. Entonces ya yo gano conicidad y gano movimiento. El corte debe ser anual, porque hay quienes dicen que el corte debe hacerse cuando el árbol haya alcanzado la mitad del grueso que yo persigo. Pero es que debo cortarlo anualmente para que la cicatriz no sea tan grande, porque va a tardar más tiempo en cicatrizar. Lo mejor es cortarlo anualmente. Hablando de la cicatrización, sembrar en poncheras, en potes, en cajones, etc. La cicatrización se hará más lenta mientras más reducido sea el pote. Si yo tengo cajones bastante grandes, la cicatrización va a avanzar mucho más rápido. Pero sembrar en el suelo, la cicatrización va a ser mucho más efectiva. Y entonces voy a lograr que se me cierren esas heridas. Entonces así voy haciendo el primer año. ¿Y en qué época voy a hacer esa extracción para hacer la poda? En los primeros 3 meses del año, que es donde hay mayor humedad, donde hay mayor lluvia, donde la radiación solar no es tan fuerte, donde las plantas están en el periodo de crecimiento activo. Entonces es donde yo debo volver a podar y enterrar de nuevo el árbol en el mismo lugar. Entonces es bueno usar algunas pastas cicatrizantes para evitar que vaya a entrarle algún microorganismo que pueda perjudicarnos, o con alguna bacteria que nos pudra la madera. Entonces vuelvo a sembrar, vuelvo a poner tierra. Si yo quiero usar un material granular para la tierra, puedo usarlo. Si no, la misma tierra, pero claro está, es bueno aplicarle un sustrato más orgánico con algo de piedritas para favorecer el desarrollo de la planta. Pero si no le colocaras nada, pues la planta igualito va a crecer, va a desarrollar, porque las plantas en el campo crecen y crecen y nadie le está echando ni piedrita ni materia orgánica, porque eso la misma naturaleza se lo va aportando. Entonces vuelvo a sembrar. Si hay mucho sol, pues sería bueno protegerlo un poco del sol para evitar la deshidratación y esperar un año más. Al año, a los meses, a los días incluso de haber podado, van a nacer ramas por todos lados, déjenlas que crezcan, y al mediado de año empiezo a dejar solamente las que me van a continuar la línea del tronco. Y por ahora yo no me estoy preocupando por ramificación ni por ramas, sino por la línea de tronco. Bueno, no te retires, que ya regresamos. Entonces sembramos de nuevo, sembramos de nuevo el primer año. Al segundo año vamos a tirarle nuevamente una poda, obviamente por encima de la poda anterior, y así vamos logrando conicidad, logrando movimiento, y esa cicatriz anterior pues ya debe haber cicatrizado bastante. Dejamos crecer. Si están naciendo chupones que nos están robando la energía por algún lado incorrecto, pues se los podemos quitar y dejamos que ese árbol crezca. Y al segundo año vamos a repetir el proceso. Al tercer año vamos a repetir de nuevo ese proceso
¿Hasta cuánto tiempo? Bueno, hasta el tiempo que yo considere el grueso que yo quiera. Hay plantas que crecen muy rápido, hay plantas que son más lentas, plantas que son más grandes. Bueno, yo voy pendiente de todo eso y depende del grosor que yo quiera. Quiero un árbol de 20 centímetros en la pata y es un árbol que crece lento, pues voy a tardar mucho más tiempo. Debería hacerlo de un formato más pequeño. Los que quiero que tengan una pata muy potente, pues deben ser árboles de estos que son de crecimiento rápido, para no tardar tanto tiempo en ese proceso. Si quiero fertilizar, no está de más fertilizar. En verano no está de más regar. ¿Por qué regar? Porque hemos cortado las raíces y no hay raíces profundas por allá más abajo donde todavía hay humedad. Entonces en verano, por lo menos en mi caso, yo riego en verano cada 3 o 4 días, le echo agua suficiente y con eso pues aguanta el árbol tranquilamente ese verano que puede ser muy fuerte. Entonces, ¿cuándo lo saco? Bueno, cuando decida, porque ya tengo el tronco con el grosor, con la línea que yo necesito. Mientras esté sembrando en el suelo, señores, no me voy a preocupar por la ramificación. Puede ser que ya al último año, al tercer año, al cuarto año, al quinto año, bueno, de repente yo solamente lo pongo un año porque lo que quiero es engordar un poquito. Bueno, al último año sí, ya yo puedo ir pensando en hacer una selección de ramas, pero esa no la voy a hacer en el suelo, porque en el suelo es muy incómodo trabajar. Lo mejor es sacarlo, ponerlo en la mesa de trabajo y allí ya yo hago una selección de ramas para dejarla. Y voy a proceder tal cual como cuando tú haces una recolección. La recolección yo la vengo haciendo en algunos casos a los 6 meses, 7 meses, ponerle un alambrito a las ramas que yo voy a dejar, darle movimiento a los primeros 3 nudos y dejar crecer para luego podar y obtener una ramificación después de eso. Sin embargo, los métodos más utilizados es que después que yo recolecto, si me vine con el puro tronco y voy a obtener una ramificación nueva, deje quieto esa ramificación, que crezca por un año. Bueno, que yo estoy muy apurado y puedo hacer la intervención de la poda de esos troncos, de esos nuevos troncos que nacieron, de esas nuevas ramas que nacieron, las pudiera dejar, no sé, a los 9 meses. A los 10 meses cortaría. ¿A dónde cortaría? Primero cortaría ras las ramas que no me sirven y dejaría un nudo o 2 nudos de las ramas que sí me sirven. Esas ramas van a tener entonces un grosor considerable. De repente hay alguna ramita que tiene un poquito más de longitud, porque muchas veces nacen muchas ramas en el mismo punto. Entonces las de arriba nacen más buscando la vertical y en las que están más laterales pues empiezan a buscar más la lateralidad, que son las que nos sirven, y bueno, yo pudiera dejarla a lo largo que ella pueda tener. Entonces es estar pendiente. Si hay chupones, quitar los chupones que nos estén robando la energía y que nos estén engordando una zona que no nos sirve. Esa rama no me sirve, entonces si es un chupón yo la voy quitando, digamos, cuando ya empiece a tomar protagonismo. Entonces de esa manera yo selecciono las ramas que sí van, simplemente dejando un tocón de 1 nudo a 2 nudos. Y dejo, una vez que haga esa poda, la dejo crecer, mira, mínimo 6 meses. Y no tanto por el tiempo. Mira, yo en bonsai no me fijo mucho en el tiempo. Obviamente que sí lo tomo en cuenta, pero me fijo más, no es que no será que me fijo más, sino que estoy muy pendiente del desarrollo de la ramificación de la planta. No, que a los 6 meses, pero resulta que a los 6 meses la planta todavía no ha alcanzado el desarrollo, el grosor, el tamaño, entonces la dejo un poco más. Algunas veces tengo ramas que antes de los 6 meses ya están demasiado potentes, las ramas de arriba me están creciendo mucho en comparación con las de abajo, entonces puedo podar las de arriba nada más. Y así yo voy controlando el crecimiento y el desarrollo para obtener un bonsai. Bueno, así vamos construyendo, vamos manejando la situación y para mí es la mejor manera de obtener un bonsai. Es la mejor manera del proceso para obtener un bonsai. ¿Por qué? Porque yo lo hago todo. Cuando te vas al campo, lo único que te trae es un nebari y un tronco, y eso no lo hiciste tú, eso lo hizo la naturaleza. Pero cuando yo lo sembré, yo hice desde el nebari, pasando por el tronco, por la ramificación, hasta el ápice, todo lo hice
lo controlé yo y eso me deja a mí una gran satisfacción. Es como que tú tienes una familia que nunca viviste con ellos, no, que esta es tu mamá, que ese es tu papá, pero nunca vivió contigo, pues tú nunca vas a sentir ese cariño, ese amor como que aquel que vivió contigo, que estuvo todo el tiempo contigo, desde pequeño, pasando todas las vicisitudes de la vida. Así mismo es cuando tú trabajas el bonsái, donde tú puedas decir, lo hice todo. Puedes llevar foto, una secuencia fotográfica de todo ese proceso, es muy bonito, que tú veas cuando le hiciste la primera poda, cuando lo colocaste en el suelo, cuando fue la primera postura en el suelo, cuando lo saqué por segunda vez, por tercera vez, todas las veces que sean necesarias, luego cuando le diste las primeras intervenciones, el entresacado de rama, cuando empezaste a meterle alambre, cuando lo fuiste defoliando y lo fuiste trabajando. Bueno, todo eso nos da una secuencia que es muy hermoso. Como se dice, el bonsái no nace, el bonsái se hace, y ese proceso, porque también decimos que el bonsái no es un suceso, es un proceso, y ese proceso, vivir ese proceso es lo más hermoso que puede haber, donde tú puedas hacer la construcción a través de los diferentes métodos. La mayor satisfacción de hacer arte está al momento de hacerlo. Cuando yo estoy con el bonsái, siempre lo estoy haciendo porque es un arte inacabado y por lo tanto la satisfacción es permanente. Entonces, eso es la técnica que yo utilizo, amigos y amigas del bonsái, que a mí me gusta más y se compenetra con lo que yo siento y pienso de este bello arte de hacer árboles en miniatura. Pueden probarlo, también crecen muy bien muy rápido, sembrándolos en cajones muy grandes, pero tienes que tener el cajón, tienes que buscar un sustrato. En cambio, en el suelo no tienes que buscar ningún cajón, ningún pote, ni nada, no tienes que buscar ningún sustrato porque con la misma tierra tú tienes. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por esta entrega y espero que les haya servido. Cualquier cosa nos los pueden comunicar y podemos interactuar, lo que se llama el feedback. Bueno, entonces todo, nos vemos cuando nos veamos. Chao, chao. Panadería, pastelería y charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Examor, Galería de Arte y Antigüedades.